Dios le bendiga. Vamos a iniciar este tiempo compartiendo, hablando de Jesús. Vamos a iniciar esta transmisión, una transmisión nueva, hablando de Jesús. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de su nacimiento, específicamente el nacimiento de Jesús. Y voy a pedirle que me acompañe a Mateo capítulo 1. Vamos a leer Mateo capítulo 1, el texto que nos habla acerca de precisamente el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 tenemos el nacimiento de Jesús. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Comenzaré diciendo que este mensaje tiene como propósito hacer aterrizar a algunos cristianos que puedan escucharme. Si presta atención y quiere agradar a Dios, es posible que tenga que tomar una que otra decisión. No voy a hablar a profundidad de profecías, no voy a meterme a profundidad. Vamos a hablar de detalles sencillos acerca del matrimonio de Jesús, y va a ser un mensaje relativamente corto. En esta época hay un término que se utiliza mucho para describir la época, el espíritu de la... Pero yo quiero hablar más que nada del nacimiento de Jesús. Quiero utilizar este término, esta expresión. También vamos a hablar brevemente acerca de las profecías o de algunas profecías del nacimiento de Jesús, del mismo nacimiento, y también vamos a hablar del propósito por el cual Jesús nació y la forma que pienso yo es la más adecuada para conmemorar su nacimiento. Así que voy a pedirle que me acompañe y vamos a hablar primeramente del prenacimiento, de las profecías. Se llama prenacimiento porque es parte de lo que ocurre antes de que Él nazca. La primera profecía acerca del nacimiento de Jesús la encontramos en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 15. Después que Adán y Eva pecan, Dios da sentencia primeramente sobre la serpiente. La serpiente es una representación de Satanás en el huerto. Y Dios emite un juicio sobre la serpiente, que aparece en el versículo 15 del capítulo 3. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esto fue una sentencia donde Dios le estaba anunciando a Satanás que Jesucristo le iba a aplastar la cabeza. Es la primera señal, la primera profecía que habla acerca de la venida de Jesucristo. Y lo primero que se dice es que Él va a aplastar la cabeza de la serpiente. La segunda profecía que quiero que veamos está mucho más adelante. Acompáñenme al libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Son de las profecías
más claras acerca del nacimiento de Jesús. Lo único que le faltó a esta profecía es decir, su nombre es Jesús. Por lo demás, está bastante claro. En este pasaje específico, vemos a Isaías delante del rey Acab, que tenía un problema con el rey de Siria, y el profeta Isaías va hacia él por mandato de Dios, y le da una profecía y le pide, le dice en el versículo 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero Acaz dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces Elías le dice, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y entonces viene, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es interesante. Allá en Mateo la leímos con una diferencia bastante leve, pero que aunque es leve es realmente grande, porque, por ejemplo, aquí el artículo es la. La palabra la es un artículo que es exclusivo, es específico. Cuando Isaías dio esta profecía, había una mujer joven, lo más probable virgen. La palabra que se usa para virgen aquí no es solamente para una mujer, como nosotros llamamos señorita, sino que también se usa para hablar de una mujer muy joven. Y aquí puede tratarse de una mujer joven que ya se esperaba que, aunque es joven, ya se esperaba que estuviera casada, que tuviera hijos, pero en este caso era una mujer que ya todo el mundo conocía, que no había tenido hijos, y que seguramente la apodaban la Virgen o la conocían como la Virgen. Entonces Isaías dice, la Virgen concebirá, hablando específicamente de una persona en su época, en su tiempo, y algunos creen que se refiere a una mujer que dicen que fue la segunda esposa de Isaías. En realidad, quién fue o quién no fue no es tan importante. El punto aquí es que Isaías da la profecía y la mujer virgen de ese momento concibió, se casó seguramente con alguien y dio a luz, y ya dejó de ser virgen. Pero antes de eso era la Virgen conocida por todos los demás. Entonces dijeron, prácticamente como si esta mujer que ustedes la llaman la Virgen, que anda por ahí, que todo el mundo sabe quién es, ella va a concebir, aunque ustedes crean que no, ella no se va a quedar, como dicen por ahí, para vestir santos. Ella va a concebir y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esta profecía es tomada por Mateo, y como vamos a ver, luego él la amplía, pero es básicamente por la forma en que está escrito en el Antiguo Testamento, que permite ese uso en el Nuevo Testamento por el cambio de idioma. Ahora, hay otra profecía de ahí mismo en capítulo 9, donde el profeta está hablando al pueblo de Israel y le da esperanza, está hablando de la venida del Mesías, y le dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Miren los títulos. O sea, pero primero dice que el principado, básicamente aquí dice el principado sobre su hombro, pero se puede decir el principado estará sobre su hombro. Él es el príncipe. Y le dan los títulos de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y luego dice, y lo dilatado de su imperio, o sea, su imperio será muy extenso, durará mucho tiempo, y la paz no tendrá límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esta expresión juicio y justicia aparece muchas veces en la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros hagamos juicio y justicia. Pero vemos que hay profecías, como estas hay muchas otras. Hay una profecía que habla específicamente del lugar donde él iba a nacer, el lugar donde él iba a ministrar, que iría hasta Egipto y volvería. Todas estas profecías hablan del nacimiento de Jesús, de la venida de Jesús. Y esto es importante porque debemos saber que Jesús no nació por casualidad. No es como uno de nosotros que no sabía que iba a venir, bueno, cuando llegamos al mundo ya estamos aquí, nos encontramos en el mundo y a ver cómo salimos adelante. No, ya él sabía, o sea, ya eso estaba profetizado, ya se sabía que él venía y los que debían saber, entenderlo, no lo entendieron. Ahora, hablemos del mismo nacimiento de Jesús. Y para eso vámonos a Mateo capítulo 1, donde estábamos hace un rato. En Mateo capítulo 1, versículo 18, se relata el nacimiento de Jesús hasta el 25, donde vimos hace un rato. Y vamos a ver algunos detalles sobre el nacimiento de Jesús. En el versículo 18 dice el nacimiento de Jesús así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Bien, para los judíos el desposorio era, María era la prometida de José, hablando en términos de acá de nuestra cultura. Para los judíos eso era tan serio que una mujer que estaba comprometida para casarse con otro y, por ejemplo, tenía relación con otro hombre, eso era visto como adulterio y esa mujer era apedreada si se daba el caso. Aquí dice, antes de que José y María se juntasen, antes de que consumaran su relación sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había puesto a Jesús en el vientre de María. Entonces la Biblia relata toda la confusión y el problema que tuvo José con este asunto, pero en el versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, hablando de Jesús. Entonces, el profeta trae y dice, dará a luz una virgen. Allá decía, la virgen concebirá, aquí dice, una virgen concebirá. Y una de las diferencias aquí es que aquí sí se trata específicamente de una mujer que todavía no había conocido hombre. Específicamente se trataba de eso. Allá se asume que también es así, pero aquí el señalamiento es directo. Allá era una persona específica, acá dice una virgen en general, no es específica el artículo que se utiliza, pero todos sabemos ya que es María y de hecho el relato pues nos lo explica. Jesús fue depositado en el vientre de María por el Espíritu Santo cuando ella todavía era virgen y él nació de ella por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que comprender que ¿por qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. En los versículos 1 al 21 se nos relata el nacimiento de Jesús y la venida de los ángeles que anunciaron esto a los pastores. Del 1 al 24, del 1 al 20, y se relata la razón por la cual Jesús nace en Belén. José tuvo que subir de Nazaret a Belén
por motivo del censo que promulgó Augusto César. Esto, si la gente es sincera y se da cuenta y quiere entenderlo, nos indica que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, mucho menos el 25, pero simplemente no fue en diciembre. Entonces, él sube para ser empadronado y cuando estaban allí, se cumplió el tiempo y María dio a luz en aquel lugar, en Belén, como había sido profetizado. Es interesante, Dios cuando quiere hacer algo, Él mueve todo. Él manda a Augusto César a ordenar este censo y José, que estaba muy tranquilo en Nazaret, que no quería moverse de allí, tuvo que moverse para que se cumpliera la profecía que se había dicho acerca de Jesús. De tal manera que Él nació donde Dios dijo, cuando Dios dijo y como Dios dijo. Vamos a ver los detalles del nacimiento, pero nació Jesús cumpliendo los detalles que tenían que cumplirse. En los versículos del 21 al 24, habla de que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Jesús no podía nacer de cualquier persona, de cualquier mujer, y no podía estar bajo la tutela de cualquier hombre. Tenía que ser un hombre piadoso, porque una de las razones para las que Jesús nació es para que la ley, para cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Así que desde que Él nace, sus padres se encargan de ir cumpliendo los detalles, las exigencias de la ley, para que cuando Él creciera no faltara nada. Y aquí vemos cómo va cumpliendo los primeros detalles de la ley con referencia al nacimiento de un niño. Ahora, Jesús nace con un propósito. En el versículo 11 del capítulo 2 dice que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Este ya es el ángel hablando a los pastores. Y en Mateo 21 nos dice, le pondrá su nombre Jesús porque Él salvará. ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Jesús? Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la idea es que nosotros estamos perdidos sin Cristo. Y Él vino para salvarnos. Él se hizo hombre, Él nació para salvarnos. Es importante entender el propósito del nacimiento de Jesús, porque el problema que tenemos hoy es que hacemos un montón de cosas por emoción, porque son lindas, porque todo el mundo las hace, pero las hacemos sin entendimiento. Nosotros tenemos que dejar de ser gente sin entendimiento y empezar a actuar como gente con entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué vino Jesús? Él vino para que nos sentemos el 25 en la noche con los amigos a estar hablando de cualquier cosa y nos sentemos a comer comida y adornemos y pongamos árboles por todas las casas. No voy a decir si está mal o está bien, no me voy a meter en eso, eso es su decisión. Yo lo que quiero decirle es, debe ver y debe averiguar qué es lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos en este tiempo. Ya hablamos de lo que yo llamo el prenacimiento y del nacimiento. Ahora vamos a hablar de lo que debiéramos hacer si en verdad queremos conmemorar el nacimiento de Jesús. En Lucas 2:10 se relata parte de lo que los ángeles dicen. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Yo creo que esta es la única vez
en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde un ángel desciende para predicar el Evangelio. Porque eso fue lo que hizo el ángel. Le predicó el Evangelio a los pastores. Y el ángel está dándonos ejemplos de lo que nosotros debemos hacer si queremos conmemorar el nacimiento de Jesús, que déjeme, dicho sea de paso, no nació en diciembre, déjeme reforzarlo, él no nació en diciembre. Pero en realidad nosotros no debemos conmemorar el nacimiento de Jesús solamente en diciembre. Debemos hacerlo todos los días. Debemos orar y pedirle a Dios que nos dé gente a la que podamos hablarle del Evangelio. Debemos orar y aprovechar, pedirle a Dios que nos ayude a aprovechar cada oportunidad que se nos presenta, cada oportunidad que nos da para predicar a otros del Evangelio. Los ángeles vinieron y predicaron el Evangelio a los pastores y nos mostraron la forma de celebrar. Dice los versículos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quizás alguno quiera decir, bueno, si los ángeles se reunieron así, nosotros también debiéramos reunirnos. No. Primero, los ángeles solamente celebraron después de compartir el Evangelio. Segundo, los ángeles no cantaron cualquier coro ni hablaron cualquier cosa, sino que glorificaron a Dios con sus palabras. Ya lo habían glorificado con sus acciones, pero era una proclamación de gozo y de alegría. No es como esos villancicos que cantan por ahí, que a veces me da como ganas de llorar cuando los oigo, cantan con una tristeza. No, debemos darle glorias, debemos alegrarnos, pero no un mes en el año, no un día en el año. Nosotros debemos tener el gozo y la paz del Señor en nuestros corazones. Y cada vez que una persona acepta a Cristo, entonces nosotros debemos tener ese gozo, proclamar la alabanza al Señor. Además, con la predicación que dieron y con la alabanza que dieron a Dios, provocaron que los pastores fueran y se acercaran a Jesús y fueran a conocer a Jesús. Y ese es el propósito, que nosotros seamos instrumentos para que otras personas también lleguen a Jesús, se acerquen a Jesús y le entreguen sus vidas a Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dice Lucas 2:15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ellos fueron rápidamente a donde estaba María y José con el niño. Nuestra tarea es acercar gente a Jesús. La manera de conmemorar el nacimiento de Jesús es llevando gente a Jesucristo, hablándole a la gente de Jesucristo, del propósito, buscando maneras, orando al Señor para que nos convirtamos en gente que gana almas. Nosotros sabemos que el nacimiento de Jesús fue profetizado, y si no lo sabía, pues ya lo sabe. Desde el mismo jardín del Edén, cuando Adán y Eva, o después que Adán y Eva pecaron. También sabíamos que nació una virgen, eso es de conocimiento popular y está registrado en la Biblia. Y aunque esas cosas son importantes, lo más importante es por qué o para qué nació y qué tiene que ver eso contigo y conmigo. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto puede definirse de varias maneras, pero el punto principal es que vino a salvar a todo el que cree en Él. Pero, ¿cómo hacemos para honrar eso? Yo pienso que solo hay una manera, y es predicando, buscando formas y momentos para hablar a los que no le han conocido, y cuando uno de ellos cree, entonces celebramos el nacimiento de Cristo en el corazón del nuevo convertido. Esa es la verdadera celebración del nacimiento de Jesús. Yo te invito a que celebres el nacimiento de Jesús a la manera correcta. Pide a Dios ganar almas para Cristo. Pide a Dios que te dé
formas, que te abra puertas, que abra las puertas de los corazones de la gente. Tú mismo abre la puerta de tu corazón y la puerta de tu casa si es necesario para predicar el Evangelio a cualquiera que Dios le permita acercarse a ti. Quizás me digas en este momento, pero, ¿y el COVID? Ponte mascarilla. Si quieres usa careta, pero predica. Provoca que la Navidad nazca en el corazón de una o más personas. Que Jesús nazca en el corazón de más de una persona. También puedes salir y compartir de lo que tienes con personas que lo necesiten. Debemos dejar de perder el tiempo y el dinero en ese montón de cosas que son pura vanidad y que, estoy seguro, desagradan a Dios. Y empezar nosotros a hacer las cosas que realmente agradan a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús, que vino a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos por medio de los cuales la palabra de Dios sea predicada y las personas puedan conocer a Jesús el Salvador y que Jesús nazca en el corazón de muchas personas. Gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a orar por las diferentes peticiones que ya conocemos. Y si usted tiene una, pues ora al Señor con fe. El Señor responde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por la situación que tenemos ahora mismo a nivel mundial y aquí en Panamá. Señor, ayúdanos para que el país no se cierre, para que podamos seguir celebrando nuestro culto, pero sobre todo para que podamos ganar a otros para Cristo. Te pedimos, Señor, oh Dios, por la salud de Adanesh, porque tú, oh Dios, obres sanidad en el cuerpo de ella. Oramos también, Señor, por la sanidad de nuestra hermana Esther, de Evelia, Señor, que salga del hospital. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, que tú le permitas a su familia poder tenerla de vuelta, Dios. Oramos a ti, Señor Dios poderoso y santo, y te pedimos gracias por la vida de Willy y de Eduardo, Señor, por lo que has hecho en sus vidas, y alabamos tu nombre y te exaltamos. Gracias por todo, Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima transmisión.